Podemos describir una excepción como un problema que ocurre durante una ejecución de un programa, algo que ocurre que no estaba precisamente previsto. La clase exception que vemos en pantalla representa precisamente estos errores que pueden ocurrir durante la ejecución del programa. Además de la clase, observamos también que existen constructores que podemos utilizar. Por ejemplo, podemos pasar un string o una cadena de la cual indiquemos el mensaje error. Existen otra sobrecarga para la serialización de datos y también una sobrecarga más que nos va a servir para especificar el error con el primer argumento, que es un string, y también el segundo parámetro para una referencia a la excepción interna que ha causado esta excepción. Más allá de lo que vemos, ¿qué es lo que ocurre cuando pasa una excepción? En realidad, se regresa a los métodos que se han llamado en orden inverso a como fueron llamados. Busca además un bloque cache que puede manejar la excepción que ocurrió. En caso de no encontrarlo, terminará el proceso con un error genérico. Aquí en la documentación oficial también podemos consultar características como las propiedades de las clases que nos pueden ser útiles. Por ejemplo, el source, que nos va a indicar exactamente dónde inició el problema, es decir, por ejemplo, una clase, o el stat trace, que contiene toda la información desde el principio. Como mencionaba, va a ir regresando conforme fue sucediendo y va indicando exactamente en qué puntos va entrando al regresar después de que ocurrió el error. Además, en el framework .NET ofrece tipos predefinidos para el manejo de errores. Estos tipos los podemos encontrar como excepciones estándar y en la documentación también podemos encontrar cada uno de ellos. Voy a ir a otra página de la documentación también oficial y esta tabla de aquí abajo es muy útil para encontrar excepciones ya predefinidas o estas excepciones estándar que te pueden servir. Por ejemplo, una excepción en un argumento, o que un argumento es nulo, una división entre cero que causa una excepción, otra por no encontrar archivo, otra de formato. Entonces, todas estas que encuentran en la tabla son el estándar que ya están definidas y que las podemos utilizar en una sentencia try. Si no encontramos en una tabla o en una lista que ofrece .NET una excepción que describa el error correctamente, se recomienda entonces implementar excepciones personalizadas. Mediante el manejo de excepciones evitamos que nuestro programa o el proceso que se está ejecutando se termine abruptamente cuando ocurre un evento inesperado o error. Para controlar las excepciones en C# disponemos de diferentes elementos como los tipos de recepción y sentencias que veremos a continuación. Aquí en el programa principal simplemente voy a ir agregando para que consideremos cómo se utiliza una sentencia try catch. Try va a especificar el bloque de código que será sujeto al manejo de excepciones, es decir, todo lo que queremos que esté controlado por medio de esta sentencia debe ir aquí adentro. Aquí en el programa principal simplemente lo agregamos como se utiliza normalmente. Aquí podría un cache y el tipo de excepción que quiero manejar. Podemos manejar una excepción genérica o una excepción específica como las que hemos visto en la documentación. El código que tengamos dentro de esta sentencia cache es el que se ejecutará cuando ocurra una excepción del código dentro del bloque try. En resumen, en el cache vamos a especificar lo que queremos hacer en caso de que ocurra un error. Por ejemplo, imprimir en pantalla un error o enviar el error a un log de errores en una base de datos o a un archivo, entre muchas otras acciones que podríamos hacer dependiendo del contexto o de la aplicación que estemos haciendo. Finalmente, podemos encontrar también finally en el manejo de errores. Este bloque de código será ejecutado independientemente del error ocurrido y también este bloque de código se utiliza comúnmente para tareas de limpieza de código tras el error ocurrido, por ejemplo para el cierre de conexiones, para cerrar un archivo, etc. Cualquier acción que vamos a requerir hacer independientemente del error que haya ocurrido lo debemos indicar en esta sentencia o en este bloque de código finally.